Shalom a todos los hermanos de Algo Nuevo para Ti y Teshuva TV. Es un gusto que estén con nosotros como cada semana en este espacio de enseñanza donde estamos hablando la historia del cristianismo. Mire que he usado un título que dice la historia del cristianismo. Estamos analizando la historia del cristianismo. No estamos analizando las raíces de nuestra fe porque eso sería otro tema. Estamos analizando cómo el cristianismo ha ido creciendo, avanzando, cambiando, mutando a través de la historia, y eso es lo que queremos ver, cómo el cristianismo llegó a ser lo que es al día de hoy. Si nosotros quisiéramos buscar o hacer un estudio en cuanto a las raíces de nuestra fe, simple y lógico, vamos a darnos cuenta que las raíces de nuestra fe tienen que ver con el primer siglo, en donde los primeros cristianos guardaban Shabbat, seguían las fiestas y seguían la Torah. Esas son las raíces de nuestra fe. Todo aquel que dice vamos a estudiar las raíces de nuestra fe tiene que encontrarse en algún punto con que si quieres volver a las raíces de tu fe, tienes que considerar la Torah, el Shabbat, las fiestas, porque no hay otra raíz de la fe. No hay otra raíz de la fe. Entonces, por eso es que nuestro estudio no se llama las raíces de fe o estudiando las raíces de fe, sino se llama la historia del cristianismo. Específicamente estamos viendo el cristianismo a través de su historia. Y dentro de la historia nos vamos a encontrar con varias cosas que quizás no nos gusten, cosas que quizás choquen, cosas que quizás le molesten. Pero créame, yo no lo hago con la intención de ofender a nadie, sino simplemente a través de la historia, el poder ver por qué el sistema de creencia, por qué el sistema tradicional del cristianismo es lo que es y cómo llegó hasta el punto donde está ahora. Así es que hemos hablado mucho, hemos visto que aún el imperio romano consideraba a los del camino, a la secta, a los que se nombraban como cristianos y a los judíos como uno solo. Estaban divididos, tenían unas diferencias, pero eran uno solo. Y a través del tiempo vemos cómo empieza a progresar. La semana pasada yo les compartía, y déjenme ponerlo por aquí, porque creo que lo tenía, pero ok, aquí está. La semana pasada les compartía acerca de esta paginita por aquí. Y nos quedamos en el año 144 con Marción. Ahí hablamos un poquito de Marción. Así es que Marción editó su propio Evangelio de Lucas y las epístolas paulinas. Fue quien promovió la rivalidad entre la ley y la gracia. Por eso es que ahora es tan imposible. Cuando usted empieza a hablar acerca de la Torá, de las instrucciones, siempre el argumento es nosotros estamos bajo la gracia, porque esto viene desde el año 140, o sea, más de 1900 tantos años después de la muerte del Mesías. 100 años después ya había una rivalidad, en 140 años después de lo que era entre la gracia y la ley. Así es que vamos a seguir leyendo por acá. Dice, para el año 150, San Justino y San Aniceto, los cuales eran contemporáneos, pues nacieron en el año 100, fueron los promotores del cristianismo, alejado de su identidad hebrea. Estos trabajaron de forma intencionada desde Roma para alejar la nueva iglesia de sus raíces. Oiga, ve, la nueva iglesia de sus raíces. San Justino abrió una obra llamada Diálogo con Trifón o contra Trifón. Este Trifón pudo haber sido un rabino de la época llamado Tarfón. En la obra Justino dice, yo soy cristiano y él es judío. Justino y Aniceto concluyen que ellos tienen que distanciarse de los judíos y sus costumbres porque son cristianos y tienen que dar forma a la nueva religión. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Oiga lo que dicen estos hombres en el año 150. Ellos concluyen que ellos tienen que distanciarse de los judíos y sus costumbres porque son cristianos y tienen que dar forma a la nueva religión. Entonces decidieron oficializar el domingo para alejarse del Shabbat, día de reposo. Entre el año 155 y 156 también dieron paso a una nueva Pascua cristiana que no se celebraba el 14 de Nisan como estaba establecido por mandato de Dios en la Torá. Entonces cambiaron el calendario lunar por el solar
con el fin de establecer sus propias fechas sin consultar las escrituras hebreas. Esto es muy importante porque el calendario lunar era administrado por los judíos para celebrar las fiestas de Yahweh según lo establecido por Dios. Pero el calendario solar sería ahora administrado por Roma con el fin de establecer nuevas fechas para celebrar fiestas que no tengan relación con las judías. De aquí en adelante, según el cristianismo, fueron alteradas las fechas de las fiestas ordenadas por Dios. Qué interesante, porque desde el año 150 estamos viendo lo que estamos viendo ahora. ¿Por qué a los judíos y por qué los que empiezan a estudiar las escrituras, lo que se considera como raíces hebreas, el movimiento, el mesianismo o como usted le quiera llamar, por qué ellos están celebrando Pesaj o lo que se conoce como Pascua el 14 de Nisan, que cae entre marzo y abril? ¿Y por qué los cristianos y la iglesia católica están celebrando Pascua en una fecha específica que empieza con un miércoles de ceniza y después viene el domingo de Ramos y tiene lo que se conoce como la Semana Santa? Y son bien diferentes. ¿Por qué? Porque desde el año 150 San Agustín, San Justino y Aniceto fueron los primeros que empezaron a querer hacer el cambio y a distanciarse. Y toda esta información usted la puede encontrar en línea ya en el tiempo en el que estamos viviendo. Podemos ver que esto ya no es nada nuevo. Esto ya no es algo que esté escondido. Es algo que usted puede verlo, puede verificarlo, puede escudriñarlo a través del internet y a través de todo esto. Entonces, bien interesante, porque dice aquí que en el año 155 al 156, dice, entonces deciden oficializar el domingo para alejarse del Shabbat, que era el día de reposo, entre los años 155 y 156. También dieron paso a una nueva Pascua cristiana que no se celebraba el 14 de Nisan como estaba establecido por mandato de Dios en la Torá. Luego cambiaron el calendario lunar por el calendario solar. El calendario lunar era utilizado por los hebreos para celebrar las fiestas bíblicas, con tal de no utilizar el mismo y no consultar la fuente fidedigna. Roma, con su cristianismo, decide cambiar el calendario solar. Entonces surge el calendario lunisolar manipulado por Roma. ¿Qué surgió aquí? Que además de cambiar el día de reposo, también lo hicieron con todas las fechas bíblicas. En medio de esta supuesta reforma cristiana aparecen los creyentes de Asia Menor, también conocidos como la Iglesia de Oriente. Surgen dos personajes, uno Policarpo de Esmirna y Policatres de Efeso. Estos le dijeron a Roma que ellos no seguirían el nuevo calendario, sino que seguirían celebrando el día de reposo y las fiestas de Yahweh según el calendario hebreo. Toda la Iglesia de Oriente se mantuvo preservando estos principios y dijeron: nosotros celebraremos igual que Yeshua y que la fiesta de Jerusalén y que los apóstoles. Nosotros guardaremos el calendario de Dios. En este punto, Roma no quiso imponerse y dejó que la iglesia de Asia Menor continuara utilizando el calendario original. Esto provocó que la iglesia se partiera literalmente en dos, surgiendo la iglesia de Occidente, entiéndase lo que es Roma, y la iglesia de Oriente, Asia Menor. En medio de esto surge el personaje de Aniceto, el cual promovió que la ahora iglesia ya dividida no se peleara y viviera en armonía, cada cual siguiendo su calendario. Entonces, tenemos una iglesia de Occidente alejándose más de su identidad y raíces hebreas, y una iglesia de Oriente preservando el calendario original. Aniceto murió y llegó el obispo de Roma, Eleuterio I. Con la ruptura entre la iglesia ya dividida fue aún peor y continuaba el distanciamiento del cristianismo de su diseño original. Eleuterio promovió para el año 178. Oiga, apenas vamos en el año 178. Y dice, promovió para el año 178 el que los creyentes
que los creyentes pudieran comer los alimentos prohibidos en la Torá y que podían comer lo que quisieran. Hasta este punto, la iglesia, que todavía conservaba sus raíces y guardaba los mandamientos de comer limpio, pero Eleuterio, como un reformador de la nueva religión, el cristianismo, le da una interpretación alegórica y espiritual a los mandamientos de no comer animales inmundos y enseña que estos simbolizaban el pecado, pero ahora ya se pueden comer. En el año 178, Eleuterio. Desde antes de Yeshua y después de él, hasta el año 178, los creyentes obedecían las leyes kashrut, las leyes kosher, de alimentos puros e impuros. La iglesia de Roma continuaba distanciándose más de la obediencia de las escrituras. Para el año 177, después de la era común, se conocía el martirio de León, el cual consistía de que los verdaderos creyentes eran identificados por la forma en que se alimentaban, ya que no comían animales inmundos. Los obligaban a comer cosas inmundas, por ejemplo, morcilla, sangre, y si no comían, eran enviados a los leones. Para los que son de México, usted conoce la morcilla, es lo que se conoce como la rellena o como la moronga, que es de sangre. Así es que para el año 177, la forma de conocer quiénes eran los cristianos y quiénes todavía seguían o guardaban sus raíces hebreas era bien simple. Les daban a comer sangre y les daban a comer cosas inmundas. Y aquellos que se rehusaban a quererlas comer, era gente que las mandaban a morir a los leones, porque eran gente que se consideraban judíos o con raíces judías. Al igual que hoy usted opta un estilo de alimenticio sano, porque aparte de que le hace bien al cuerpo y que es palabra del Eterno, del Señor, y que le hace bien a su cuerpo, hoy la burla cuando a usted lo ven que se rehúsa a comer carne de puerco, que se rehúsa a comer ciertos alimentos que sabe usted que están dentro de la Torá y que le van a hacer daño. El resultado es que muchas veces se van a burlar de usted, porque van a decir, ¿qué? ¿Ya te volviste judaizante? ¿Qué? ¿Ahora ya eres judío? ¿Qué? Ahora, pero usted sabe que usted está haciendo lo correcto. Antes no era una burla, antes era a morir con los leones, literalmente. ¿No quieres comer? Ok, entonces, ¿por qué no quieres comer? Bueno, hay una razón. Entonces tú eres de los que guarda Torah. Vamos con los leones. En el año 177, mire que no han pasado ni 200 años de que Yeshua apareció. No han pasado ni, si estamos en el año 177, 144 años de que Yeshua murió y resucitó. Y ya vemos que la iglesia se está distanciando, se está separando y ahora ya hay una división. Para el año, dice aquí, para el año 2, para el siglo II, surge un obispo conocido como Víctor I, del año 188 al 199. Fue el primero en decir que el poder absoluto era de él y se originó la excomunión. Él se proclamó el obispo de los obispos y que ninguno tenía su autoridad y todos estaban subordinados a él y a Roma como autoridad máxima. A este se le podría considerar como el primer papa, Víctor I. Víctor I proclamó como herejes en el año 188 al 199. Víctor I proclamó como herejes y excomulgados a los creyentes de Asia porque guardaban el Shabbat, el día de reposo, las fiestas bíblicas, como herejes y excomulgados a los creyentes de Asia porque guardaban el Shabbat, el día de reposo, las fiestas bíblicas y las reglas de alimentación según la Torá, kosher. En este punto, Roma continúa implementando una reforma para alejarse totalmente de sus raíces judías y cortar todo vínculo y relación con los creyentes de Asia y Jerusalén. Víctor I dijo, de Roma sale la palabra de Dios, cuando realmente la Torá dice de Jerusalén y de Sión sale la Torá y la palabra. Ahora Víctor, el Papa Víctor, que fue considerado como el primer papa, dice, de Roma sale la palabra de Dios.
Pero ves el contraste, porque si nosotros vamos a leer la escritura, Isaías nos dice, de Sión sale la Torá, de Sión sale la Torá. Y ahora él dice, de Roma, déjeme le pongo aquí nuevamente, dice, Víctor I dijo, de Roma sale la palabra de Dios y los que no acepten la nueva revelación de Dios sobre el nuevo día de reposo en domingo, las nuevas fiestas y la nueva forma de comer serán excomulgados. Esta, mis queridos hermanos, esta es la iglesia que se está formando. Esta es la iglesia que viene de los apóstoles, que viene cambiando, que viene mutando, que viene transformándose. Ya para el año 190 se levanta un hombre y dice, no, no es de Jerusalén, no es de Sión, es de Roma. Y los que no acepten la nueva revelación, por cierto, los que no acepten el domingo como el día de reposo, las nuevas fiestas y la nueva forma de comer, que ahora se puede comer de todo, serán excomulgados. Esta es la iglesia cristiana que está creciendo y que está yendo hacia adelante. ¿Okay? Apenas se está empezando a poner buena la cosa, mi hermano. Así es que apenas lo que hemos estado viendo ha sido el fundamento, ha sido la base para empezar a comprender qué es lo que está pasando aquí. Y estamos hablando del año 190. Unos 150 años después de la resurrección del Mesías, unos 120 años después de la muerte de Pablo, unos 90 años después de la muerte del último discípulo, Juan, el discípulo amado. O sea, estamos hablando de, no han pasado ni 100 años y ya vemos todo esto en acción. Ahora Víctor, que es el obispo, dice, yo tengo autoridad sobre todos y todos los demás son subordinados. Y ahora de Roma, no de Jerusalén, no de Sión, de Roma sale la palabra de Dios, y los que no acepten esta nueva revelación, entonces van a ser excomulgados. Para el año 190 fue la primera gran excomunión y quedaron fuera miles de creyentes que todavía eran fieles a los mandamientos de Dios en la Torá. Un dato interesante es que hasta el siglo IV, año 400, después de la era común o después de Cristo, todavía había una iglesia que mantenía el diseño de la verdadera iglesia apostólica en Jerusalén. Por tal razón, vemos que la iglesia romana durante los años 300, vemos a la iglesia romana durante los años 300 realizando diferentes concilios para impulsar las nuevas leyes de la nueva religión universal. Los que se oponían morían. Y aquí vamos a empezar a ver, ya cuando entremos a todo esto, vamos a empezar a ver el concilio de Nicea en el año 325. Después hubo otro concilio en el año 360 y diferentes concilios que no pararon en el año 300, siguieron hasta los años 400, 500, 600. Y en cada concilio, cada vez la iglesia se iba alejando más y más y más de lo que eran sus raíces. Por eso le digo que si cuando nosotros decimos vamos a estudiar las raíces del cristianismo, si somos honestos, hermano, y usted dice vamos a estudiar las raíces del cristianismo, se va a encontrar con todo esto. Estas son las raíces del cristianismo. No podemos decir vamos a estudiar las raíces del cristianismo y quedarnos a decir no, es que viene de Jesús y viene de la iglesia de Jerusalén y viene de todo esto, porque nos vamos a encontrar que las raíces del cristianismo se encuentran en una división en donde los hombres dicen no queremos nada que ver con Jerusalén, no queremos nada que ver con los judíos, no queremos nada que ver con el día de reposo, no queremos nada que ver con las fiestas, no queremos nada que ver con comer limpio. Por eso ahora al sistema del cristianismo le es imposible. ¿Por qué? Porque no está en su ADN, no es parte de la genética. Cuando usted le dice las fiestas, no es parte de esto. ¿Por qué? Por todo esto. Y esto es historia pura. Y ahorita lo voy a llevar a unos cuantos libros para que usted vea que lo que le estoy diciendo, esto es como un resumen nada más, pero lo voy a llevar a unos cuantos libros para que usted vea lo que le estoy diciendo. Así es que déjeme, voy a leerle más por aquí antes de ir para allá. En el 197
se escribe el Didache. Este es un documento muy, muy importante porque el Didache es un documento importante del cristianismo, el cual se describe las prácticas y creencias de la iglesia cristiana, incluyendo su gobierno. En el año 200, la iglesia reconoce 23 libros del Nuevo Testamento como canónicos, pero no recopilados como los que se conocen en el presente. O sea, el Nuevo Testamento no era como estaba como el nuestro. Durante el siglo III comienzan los debates. Oiga lo que dice aquí. Durante el siglo III comienzan los debates de sobre quién es Jesús realmente, y surgen las dos escuelas más importantes. Y aquí usted va a entender unos detallitos bien interesantes. La escuela de Alejandría y la escuela de Antioquía de Siria. Ambas escuelas iniciaron su teología sobre Jesús y el cristianismo. Ambas escuelas llegaron a conclusiones diferentes. La escuela de Alejandría, representada por Orígenes, no se le olvide este nombre, Orígenes, lo vamos a ver más adelante. La escuela de Alejandría, representada por Orígenes, dijo: Jesús es Dios, pero no hombre. La escuela de Antioquía, representada por Pablo de Samosata, enseñó que Jesús no es Dios, pero sí el Mesías. 2000 años, 2020 años, y seguimos lidiando con este mismo concepto. Y aun cuando la gente entra a lo que se conoce como raíces hebreas, se sigue lidiando. Porque algunos dicen, no, Yeshua, porque ahora ya no es Jesús, pero Yeshua es Yahweh. Y todo aquel que no diga que Yeshua es Yahweh, hay que excomulgarlo. Y hay otros que dicen, Yeshua es el Mesías. Tiene una divinidad. ¿Cómo explicamos la divinidad? No podemos explicarla, pero Yeshua es el Hijo de Dios, el Mesías, el mediador entre nosotros y el Padre, el que vino a dar su vida para regresarnos al jardín del Edén y llevarnos de nuevo al Padre. Y todavía no entramos a la Trinidad, porque la Trinidad luego vino a que, no, ahora el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, y entonces viene y se agrega esto más, pero fíjense, estamos lidiando todavía hasta aquí. ¿Okay? Esto da origen a Ario y su arrianismo, quien negó que Jesús tuviera la misma condición divina de Dios Padre. El arrianismo fue condenado por el Concilio de Nicea, reunido en el año 325. Surgen los coptos en Egipto, salen de Alejandría. El término copto hace referencia a los egipcios que profesan algún tipo de fe cristiana, ya sea en la iglesia ortodoxa copta, en la iglesia católica copta o en la iglesia evangélica copta. Acuérdense, estos son los de Egipto. Los coptos constituyen uno de los grupos religiosos principales en Egipto y la mayor comunidad cristiana en el Medio Oriente. Sus antepasados más cercanos se convirtieron al cristianismo en el año 42 después de la era común, en el siglo I. Para el año 320, oiga lo que dice aquí, para el año 320 surge una división como consecuencia del debate teológico de quién era Jesús realmente. Están los arrianos de Antioquía: Jesús es Dios pero no hombre. Los coptos de Alejandría: Jesús no es Dios pero sí el Mesías. Los adopcionistas: Dios adoptó a Jesús en el bautismo cuando fue lleno del Espíritu Santo y salió de él en la cruz y lo volvió a adoptar en la resurrección. Todas estas eran unas discusiones teológicas bien locas. En el siglo III aparece el emperador Decio, el cual levanta una recia persecución contra los cristianos. Para el 255 al 258 mataron como a 100,000 cristianos. 258 mataron como a 100,000 cristianos y los presionaban a volver a la idolatría. Oiga, a la idolatría. Orígenes fue asesinado en Judea, en Cesarea la Marítima. A finales del siglo III aparece el emperador Diocleciano, y este fue más sanguinario que el emperador Decio, matando 300,000 cristianos. Él creía que el cristianismo desestabilizaba a Roma y sus políticas. Esto
esto como consecuencia, esto como resultado de las continuas guerras entre las escuelas teológicas, en las cuales incluso, oiga esto, porque en las escuelas teológicas, dice aquí, incluso esto como resultado de las continuas guerras entre las escuelas teológicas, en las cuales incluso se mataban entre sí. Si él lograba eliminar los cristianos, entonces devolvería la estabilidad al imperio. Entre el 281 y 284, Diocleciano intenta organizar el imperio destruyendo el cristianismo y estableciendo el paganismo. Entonces decide dividir el imperio en dos partes para facilitar el gobierno, dando origen a la Roma oriental y a la Roma occidental. Pero en realidad el reino se divide en cuatro, porque nombró a dos de sus emperadores en Oriente y también en Occidente, un César y un Augusto en cada lado. A esto se le llamó la tetrarquía. El resultado fue un fracaso porque comenzaron a pelear por el poder, ya que uno solo quería ser el emperador. Estos emperadores tuvieron hijos, lo cual agravó la situación, y para el 304 después de la era común, todos están en guerra por el poder. Se desató una guerra civil, la cual se alargó y nadie ganaba porque ninguno tenía suficiente poder. Para el 300, oiga, porque esto es trasfondo, esto es el trasfondo de la historia y usted la puede buscar aún en la historia de Roma. Todo esto está pasando, aparte de que la iglesia se está alejando, el imperio como tal, el imperio romano está sufriendo violencia porque todos quieren el poder, todos quieren ser emperadores, y ahora está dividido en cuatro y los cuatro se están matando, porque quieren ser emperadores. Entonces, en el trasfondo de todo esto, dice aquí, para el año 306 aparece Constantino con las tropas romanas en Inglaterra, y pensó que había una fuerza en el imperio la cual le podía otorgar el poder para imponerse y ganar la guerra civil, logrando posicionarse como el único emperador de Roma. Constantino era un líder militar. Y él dice, hay una fuerza la cual, con esa fuerza yo puedo ganarle a todo mundo. Hay una fuerza que nadie ha considerado y todo el mundo se ha encargado por estar apagándola, estar destruyéndola. Todo el mundo ha ido en contra de los cristianos, que es una fuerza. Entonces él dice, hay una fuerza que me puede posicionar como el único emperador romano. ¿Cuál era esa fuerza? La fuerza que Constantino utilizaría sería el cristianismo, ya que se había propagado por todo el imperio, y aun cuando habían muerto cientos de miles, todavía quedaban miles de cristianos en todo el imperio. Ahora, acuérdense, estamos hablando de un movimiento o de una religión que estaba fragmentada, que entre ellos mismos se mataban, que si no estaban de acuerdo en algo, entre ellos mismos se mataban. Así la veía Constantino. Después la vamos a ver. Este libro, cuando yo vi este libro, a ver si lo encuentro. Ya, aquí está. Cuando yo vi este libro, The Messianic Church Rising, un libro muy bueno, dice que Constantino lo que más vio, en lo que puso el ojo Constantino, fue en la división que había entre el mismo grupo. Y mire, vamos a seguir leyendo porque esto se pone bien interesante. Espero que usted esté gozando esta enseñanza. Dice, ¿cuál era la fuerza? La fuerza que Constantino utilizaría sería el cristianismo, ya que se había propagado por todo el imperio, y aun cuando habían muerto cientos de miles, todavía quedaban miles de cristianos por todo el imperio. Constantino dijo, me hago cristiano y tendré el imperio en mis manos. Oye, Constantino dijo, me hago cristiano y tendré el imperio en mis manos. El resultado fue que ya para el año 312, después de la era común, era el emperador de Roma. Se oficializa el símbolo de la cruz para la cristiandad. Y aquí quiero darle un detalle. Hasta el año 312, ninguno de los discípulos creyentes del camino, mesiánicos, o como usted le quiera llamar, o cristianos, utilizaba la cruz.
Constantino viene a establecer el símbolo de la cruz. Y mire, cuando hablemos de la cruz, usted se va a sorprender. Porque ninguno de los primeros discípulos no tenía ninguna imagen. Hay algunos historiadores que ellos concuerdan de que su símbolo era un pescado. Pero ninguno de ellos cargaba la cruz como símbolo o la cruz para nada. Pero vemos que aquí dice que en el año 312, vamos a ponerlo aquí nuevamente, dice en el año 312, era el emperador de Roma, se oficializa el símbolo de la cruz. Eso quiere decir que se hace oficial el símbolo de la cruz. Se oficializa el símbolo de la cruz para la cristiandad. Helena, la madre de Constantino, viaja a Israel para marcar lugares de importancia en el ministerio de Yeshua. Helena, la madre de Constantino, viaja para ella marcar territorios y lugares que ella consideraba que eran los históricos. Eso quiere decir que cuando la madre de Constantino, Helena, dice esta es la tumba de Yeshua o de Jesús, no necesariamente esa era la tumba de Jesús. Este es el Via Crucis por donde recorrieron. No necesariamente ese era el Via Crucis. Acuérdense que estamos hablando de gente que no conocía. Si usted dijera buscó con las fuentes, hizo investigaciones para llegar. No, ella fue y hasta el año 312 los paganos, los celtas, usaban la cruz como símbolo. ¿Cómo puede usted explicar que un símbolo que era para la cultura celta, para el mitraísmo, Mitra, y para muchas otras culturas, si nosotros vemos la cruz la podemos rastrear hasta Egipto, hasta Tamuz, hasta por allá, la cruz. Ahora viene a ser oficialmente el símbolo del cristianismo. ¿Quién lo autorizó? Pero eso de la cruz lo vamos a ver más adelante. Esa la vamos a ver ya cuando vayamos más avanzados y que usted pueda recibir esa revelación, esa enseñanza. Es que dice aquí, Helena, la madre de Constantino, viaja a Israel para marcar lugares de importancia en el misterio de Yeshua. En el año 313, Constantino decreta el edicto de Milán, en el cual dicta la libertad del culto, no del cristianismo como religión del Estado, sino la libertad de culto para servir a cualquier dios. ¿Qué? Y ahí viene, podemos hablar del zoroastrismo, mitraísmo y muchas otras cosas que después se mezclaron y vinieron haciendo hacer lo que se conoce como el sincretismo. En el año 313 él da libertad, pero no libertad para el cristianismo como religión del Estado, sino culto a cualquier dios. Constantino se percata que para organizar el imperio y traer verdadero orden necesita un solo emperador, un solo ejército y una sola religión. Lo que le faltaba para lograr su objetivo era una sola religión y esa sería el cristianismo. Pregunta. Lo que fue es y lo que es será. La Biblia nos dice que no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Cuál es el arma que están los políticos y la gente que está en autoridad queriendo tener para la humanidad? ¿Acaso no es un orden mundial donde esté un líder, donde esté una persona que dirija, donde haya una religión, una moneda? Que esto no son eventos para el futuro en donde se habla de que va a haber un nuevo orden mundial. De hecho, parte de todo lo que se está viendo ahora se considera como el reseteo. Se está reseteando la humanidad para entonces poder entrar al nuevo orden mundial, donde va a haber un líder, una moneda y una nueva religión. ¿Cuál es la agenda que está utilizando el Papa Francisco en este momento? Papa Francisco está utilizando el arma de poder unir,
a las tres religiones más importantes que existen hasta el momento, que son la musulmana, la cristiana, la judía. Fíjese que él no menciona católica, porque él dice que el cristianismo es el catolicismo. So, los musulmanes, los judíos y los cristianos. Y entre los cristianos están los católicos. ¿Cuál fue su último viaje? ¿A dónde fue? A Irak. ¿Y para qué fue a Irak? Para hablar con los representantes de las mezquitas más importantes, los musulmanes. Para olvidarse de los puntos. ¿Ha escuchado esta frase últimamente aún? ¿Ha escuchado esta frase últimamente aún hasta en los ciclos cristianos y en las prédicas y en las enseñanzas? Tenemos que olvidarnos de los puntos que nos alejan y concentrarnos en las cosas que nos unen. Porque ese es el nuevo lema. Meterle a la humanidad que podemos trabajar con las cosas que nos unen, olvidándonos de las que nos alejan. Y si las cosas que nos alejan son puntos importantes que tienen que ver con la doctrina de cómo servir al Señor, olvídate de ellos, no es importante. Nos une el amor, nos une que creemos en un Dios, nos une todas estas cosas. Constantino quiso hacer lo mismo. Y dentro del panteón se conoce como el panteón de los dioses. Panteón se conoce como el lugar donde estaban los dioses. Dentro del panteón de los dioses romanos, pronto empezaron a meter un montón de cosas. Empezaron a aceptar de todos lados. ¿No me cree? Vea la historia de Hechos. Y dice que Pablo llegó y que tenían un montón de dioses. Pero de repente tenían hasta uno que decían al Dios no conocido. ¿Por qué? Porque así era Roma. Roma decía, venga, todos tienen libertad de culto. A ver, y si tu Dios es bueno, vamos a agregarlo. ¿Y por qué nunca aceptaron a los judíos entonces? Porque ellos sabían que iban en contra de muchas cosas que Roma proponía. Los judíos siempre se guardaban en su servicio a Dios. Ellos no rendían el culto a César. Y ese culto a César era bien importante. Si entendemos el culto a César, vamos a entender a 1 Corintios capítulo 10, en donde habla de que el hombre cubre la cabeza, la mujer no tiene nada que ver con el velo, cuando usted ore con velo, que el hombre ore con velo, sino que tiene que ver cómo ellos hacían el culto al César y cómo profetizaban y cómo todas estas cosas. Pero, déjeme regresar para acá. Así es que, dice aquí, Constantino se percata. Ya leímos eso, que eso sería el cristianismo. Preguntas importantes surgen en este punto de la historia. Con más de 300 años después de Mashiach, de Cristo, ¿ese cristianismo romano era uno íntegro en sus raíces y orígenes o había mutado deformándose ya? 300 años después de ese cristianismo romano, ¿preservaba la esencia del primer siglo de Hechos de los Apóstoles o era otra cosa? Y si contestamos correctamente, vamos a ver que había mutado y ya era muy diferente al del primer siglo de Hechos de los primeros discípulos. Constantino establece una política de establecer lazos con diferentes grupos y escuelas teológicas dentro del cristianismo, como Alejandría, Antioquía, etcétera, 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 con el fin de promover la armonía y lograr acuerdos en sus diferencias. Él dice, los miro muy divididos, los miro con muchos problemas, entonces yo me ofrezco a hacer lazos, a crear lazos. Vamos a hacer una política para establecer lazos con los diferentes grupos. Vamos a ver si los cristianos de Alejandría, con los cristianos de Antioquía y todas estas peleas y luchas que tienen, vamos a hacer la armonía y vamos a empezar a lograr acuerdos en sus diferencias. Percatado de las abismales diferencias y divisiones entre cristianos en guerra, ve la necesidad de convocar el Concilio de Nicea en el año 324 después de la Era Común. Esto con el fin de que se pusieran de acuerdo sobre quién era Jesús. Si Dios, si hombre o si ambas cosas.
y qué realmente era el cristianismo. Después de hacer lazos y decir vamos a trabajar, vamos a cooperar, los llama y dice vamos a hacer un concilio en donde van a venir todos los obispos, y en este concilio vamos a dejar en claro de una vez por todas quién es Jesús. Jesús es Dios, Jesús es hombre, es los dos, y vamos a definir de una vez por todas qué es realmente el cristianismo. En el año 325. Es importante entender que los cristianos de Oriente, entiéndase los de Antioquía, Siria, Damasco, Efeso, Atenas, entre otros, eran más débiles que los de Occidente. El concilio de Nicea se extendió por 2 meses y nadie se ponía de acuerdo sobre quién era Jesús y qué era la cristiandad. Roma financiaba la estadía y la comida de todos estos obispos, quienes querían seguir con el debate mientras Roma los mantenía. Oiga, Constantino se cansó de sus ambivalencias y ordenó al ejército romano rodear el concilio de Nicea y que nadie saliera a comer ni beber hasta que no se pusieran de acuerdo sobre qué es el cristianismo y sus creencias. El resultado fue que en 24 horas salió la teología sobre la encarnación. Ya para el 325 se enseñaba la doble naturaleza del Mesías, Dios y hombre al mismo tiempo. Esta doctrina fue del principal promotor, Anastasio, y pierde el arrianismo. Acuérdense que el arrianismo era el que decía que era el Mesías enviado. Entonces Roma empieza a perseguir y da muerte a los arrianos, los que decían Jesús es hombre, y los coptos de Alejandría, Jesús es Dios. Cada decisión generaba violencia, persecución y muerte. El que se pronunciara en contra, matar era la consigna. Los cristianos se mataban entre sí, ahora con la fuerza del imperio. Antes morían por la persecución. Ahora están muriendo porque si no piensas como yo, entonces es causa suficiente para que mueras. Si tú no piensas igual de la misma manera que yo pienso, entonces vas a morir. Se mataban entre sí porque ahora tenía la fuerza del imperio y Constantino, Roma, los apoyaba. En el año 325 al 381 hubo aproximadamente 50 concilios. Oiga, 50 concilios, casi uno por año, para debatir sus posturas. Por un lado, los seguidores de Arriano y por otro lado, los seguidores de Atanasio. En el año 367, Atanasio establece y confirma la colección de libros que componen el nuevo pacto con los 27 libros. En el año 381 se lleva a cabo el concilio de Constantinopla, lo que hoy es Estambul, y nace un nuevo debate sobre quién es el Espíritu Santo, si era Dios o no era Dios. Los que dijeron que Jesús era Dios, también afirmaron que el Espíritu Santo era Dios. Salió Macedonio y dijo que el Espíritu Santo no es Dios y que solamente es una extensión de Dios, pero no Dios mismo. Esto finalizó en otra guerra y persecución dentro del cristianismo en contra de los macedonianos. El concepto Trinidad nace y se fortalece para el año 381, y ya para el año 202 el teólogo Tertuliano trae el concepto de Trinitas. Para el año 395, cuando existe una aparente armonía de creencia en el cristianismo, aparecen los bárbaros y destruyen Roma en su parte oriental. Estos bárbaros eran germanos, alemanes paganos e idólatras que promovieron su paganismo donde conquistaron. Quedó en pie Roma occidental, conocido como el Imperio Bizantino. Ahí continuaron las discusiones sobre Dios, Jesús y el Espíritu Santo, pero se añadió la discusión sobre quién era María, la madre del Mesías. ¿Ve cómo de alguna manera nos damos cuenta? ¿Ve cómo lo que empieza
como los del camino, que se empiezan a separar y ahora hacen una división entre decir, no, ahora nosotros somos cristianos y ellos son judíos. Y ahora Roma empieza, los primeros padres empiezan a separarse. Ahora ya con Constantino, los concilios, más de 50 concilios, ahora ya se está hablando de la divinidad de Jesús, se está hablando de la divinidad del Espíritu Santo y ahora entra una nueva discusión sobre quién es María, la madre de Jesús. Así es que dice aquí, quedó en pie Roma Occidental, conocida como el Imperio Bizantino. Ahí continuaron las discusiones sobre Dios, Jesús y el Espíritu Santo, pero se añadió la discusión sobre quién era María, la madre del Mesías. Unos dijeron que si Jesús es Dios, entonces María es la madre de Dios. Otros dijeron que si Jesús es un solo hombre, entonces María es la madre del hombre, pero no de Dios. El debate se alargó hasta el concilio de Éfeso en el año 431. En dicho concilio se determinó que era la madre de Dios y se cerró el debate. Para el año 431 ahora aparece en la iglesia cristiana que María es la madre de Dios y por lo tanto más adelante va a aparecer el culto a lo que es María como la madre de Dios. Unos días después, cerrado el debate, aparece un grupo encabezado por el obispo Nestorio y sus seguidores, los nestorianos. Estos solicitaron que se abriera el debate sobre quién realmente era María y su reclamo no fue atendido, pues ya se había llegado a una determinación. Nestorio se enfurece y comienza a enseñar que Jesús es un hombre y que María no es la madre de Dios. Nadie le hizo caso y se regresó a Irak, Babilonia, en donde fundó el movimiento nestoriano. Nestorio decía que si María es la madre de Dios, pues entonces Dios tenía abuelos, bisabuelos, etcétera, etcétera. Imagínense qué locura. Bueno, si María es la madre de Dios, entonces pues va a tener una abuela, va a tener un abuelo y bisabuelos, nietos y que eso era inaceptable. Ahora los nestorianos se unieron a las filas de los perseguidos y asesinados por la iglesia romana, por la unión del dogma y de la fe. Ahora tenemos a los coptos de Egipto, los arrianos, los nestorianos, los macedonios, los adopcionistas y cualquier otro grupo que sería perseguido por la iglesia de Roma para lograr por la fuerza la unidad de la fe. Luego aparece San Agustín peleando con Pelagio. Agustín enseña la creencia del pecado original desde la caída del primer Adán. El pecado original. Por otra parte, Pelagio decía que los pecados son personales y que cada cual sería juzgado por los pecados que cometió y no por los que cometieron sus padres. Él afirma que nadie será condenado por los pecados de sus padres. Pelagio basa su enseñanza en el profeta Ezequiel 18:20. El hijo no llevará el pecado del padre. Pelagio sí creía en el bautismo, pero no para quitar ningún pecado original. Y si usted sabe y entendido, ya sabrá en dónde va a terminar todo esto. En el bautismo para quitar el pecado original. Y esto es el bautismo de los niños, que ahora se agrega. Ve cómo la iglesia, ve cómo el cristianismo está cambiando y todas estas cosas están entrando. No hay raíces del cristianismo, hermano. ¿Nos vamos o no nos vamos? Ok, déjeme. ¿Dónde estamos? Ok, aquí. Entonces se promueve la enseñanza del bautismo para quitar el pecado original y así poder diferenciar quién era cristiano y quién no lo era. Esta doctrina era una basada en el miedo y el terror, para que la gente sintiera necesidad del bautismo para lavar su pecado original. Ganó el debate Agustín y perdió Pelagio. Entonces, para variar, ahora salen también los pelagios y también fueron perseguidos. Vamos a hablar tantito acerca de esto y ahorita le enseño otras cositas por aquí. Entre los años 200 y 300 se hacen las primeras traducciones de las escrituras al latín, cóptico, el egipcio y siriaco, los sirios. En relación al nuevo pacto, llamado erróneamente Nuevo Testamento,
En la Vulgata latina de San Jerónimo encontramos que la Biblia es visualizada en dos formas. Unos afirman que es toda la palabra de Dios y otros definen qué es y contiene. Finalmente otros afirman que solamente contiene la palabra de Dios. Para ilustrar el punto, vemos el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, los cuales son un trabajo investigativo en forma de un tratado para un encargo del reconocido Teófilo. El problema no consiste en toda la escritura, que es ser la palabra de Dios o ser y contener, sino en las cantidades de versiones afectadas por agendas de separación de los padres de la iglesia y más tarde la iglesia católica misma. Se tradujeron unas 5,300 copias con mucho cuidado y revisión por parte de los escribas y copistas. Antiguo y Nuevo Testamento en vez de Tanakh, Habri Hadashah, no existe tal cosa como en el texto bíblico. Más bien, el término proviene de una mala traducción que a la vez proviene de una mala transliteración del latín, que proviene de una mala interpretación del texto griego. La Vulgata latina fue la traducción que comenzó en el año 382, cuando el Papa Damasco I comisionó a Jerónimo a preparar una traducción de latín con la apócrifa. En el libro de Jeremías, en el capítulo 31, Dios prometió un nuevo pacto, diateque o brit, con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto, el brit, que hice con sus padres. En la Vulgata dice, feudos novum non secundum pactum, a new alliance not in accordance with the covenant. En traducir este verso a la Vulgata latina es fiel al griego y fiel al texto hebreo original. En la parte brit es usada para pacto. Lo que es extraño es que la primera parte del verso brit es traducida foedus, significa alianza, y 4 palabras más tarde tradujeron la palabra brit como pactum. Esto a pesar de que la palabra original en ambos casos es la palabra hebrea brit, para pacto. El caso de Hebreos 8, capítulo 8, versículo 8 y 9 contiene las mismas palabras del texto anterior. Sin embargo, la traducción distorsionó tanto el texto, que ha dado lugar a una falsa enseñanza en el mundo cristiano en relación a las escrituras hebreas y su vigencia en el presente. Se ha dado la impresión que las escrituras hebreas han sido cumplidas y han caducado. Da la impresión que las nuevas escrituras han reemplazado a las viejas escrituras. La Vulgata latina cambió la palabra brit, pacto, diateque, por la palabra testamentum, a pesar de que era una cita directa de Jeremías 31:31. En la Septuaginta, la palabra diateque fue utilizada 300 veces y nunca significó testamento, sino pacto. O sea, que tendría que decir nuevo pacto, no nuevo testamento. El testamento es la voluntad de una sola persona que establece su voluntad para ser cumplida al morir. Un pacto es un acuerdo con aquellos que están vivos, estableciendo las pautas y tratos que envuelven un pacto. Esto afecta a la teología cristiana. Por ejemplo, Calvino explicó este pasaje y nunca mencionó la necesidad de educar al pueblo sobre el pacto que Dios hizo con Israel. Más bien, lo presentó como un testamento nuevo para un nuevo pueblo llamado iglesia. Al presentarse que la Biblia está dividida entre Antiguo y Nuevo Testamento, estamos levantando un muro de separación entre ambas partes. Presenta la noción que la Tanakh ha pasado y que ha surgido un nuevo Israel del Nuevo Testamento llamado Iglesia. ¿Cómo podemos llamarle entonces al Antiguo Testamento? Se llama Tanakh, que se compone de Ta, que viene de Torah, instrucción, guianza, la palabra Na, que viene de Nebim, profetas, y la K de Ketubim, escritos y salmos, libros históricos, sabiduría, etcétera, etcétera. Por eso es Tanakh, Torah, Nabim y Ketubim, Tanakh. Es un acróstico. También podemos llamarle escrituras hebreas o canon hebreas. ¿Cómo podemos llamarle entonces al Nuevo Testamento? Ketubim Bamashiach, escrituras sobre el Mashiach, o Habri Hadashah, el Nuevo Pacto, o escritos del primer siglo, cartas apostólicas, pero no Nuevo Testamento. Términos de mayor importancia que han sido erróneamente traducidos o transliterados.
Jesús, que es Yeshua, Cristo, Mashiach, Edad, Eclesia, iglesia, sinagoga, Brit, testamento, Torah, ley, Ediot, cristianos, Talmid, discípulos, significa seguidor. Estos son algunos de los importantes conceptos que han sido distorsionados por la Vulgata latina, que usa como base la Septuaginta, la cual fue rechazada por la comunidad hebrea. Recordemos que Onkelos fue comisionado a hacer una segunda traducción de las escrituras hebreas al griego vulgar Koine, por la cantidad de errores que se encontraron en la traducción de los 70. Fue el rabino Akiva quien, después de revisar la Septuaginta, determina que no es una traducción fidedigna de los conceptos hebreos no encontrados en la lengua del griego vulgar. La mejor forma de entender lo meticuloso que debemos ser en relacionar al canon del Nuevo Pacto es debido a que es inspirado por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, fue afectado por la agenda de hombres y la iglesia para desligarse completamente de toda influencia hebrea, aunque fuera bíblica. Esa es la razón principal por la que la iglesia ortodoxa griega toma por falsos, corruptos y apóstatas a la iglesia de Roma. La iglesia católica vino a canonizar los 27 libros del Nuevo Pacto después que fueron confirmados por Atanasio, Jerónimo y Agustino y 3 concilios eclesiásticos. Me refiero al concilio de Cartagena en el año 397. En el año 404, Jerónimo completa la traducción de la Biblia hebrea y Nuevo Pacto al latín. Le tomó 22 años completarla. La Vulgata latina fue la Biblia oficial por los próximos 1000 años. Recordemos que Wycliffe fue martirizado por querer arreglar los errores en el texto bíblico que fueron establecidos en la Vulgata latina. Wycliffe es desenterrado y sus huesos quemados al ser acusado de hereje por la Iglesia Católica y por su crítica fuerte a Roma en el año 1382. En 1516, Erasmo, un sacerdote experto en griego, traduce de la Vulgata para hacer una traducción más exacta del texto. Forma las bases para lo que se conoce como Textus Receptus, lo cual fue la base para las versiones de Tyndale y King James. Tyndale es quemado en la estaca por la iglesia, y el rey de Inglaterra, al pretender hacer una versión con mayor precisión al texto original griego y hebreo, se le conoce como el padre de la Biblia en inglés. En 1611, King James, versión también conocida como la versión autorizada, el rey James I de Inglaterra comisiona 54 expertos para hacer una nueva traducción de las escrituras. Esta se basó en el Textus Receptus, la versión de Tyndale, manuscritos griegos y hebreos, y fue revisada en 1769. Se convirtió en la Biblia de mayor popularidad por 300 años. 1619 se descubre el Código Alejandrino, una copia del Nuevo Pacto del año 400. Se descubre el Código Sinaítico con copia del año 350 de los monasterios cristianos en el monte Sinaí. 1870 se revisa la versión King James para ponerla al día con los descubrimientos antes mencionados y se le conoce como la versión King James revisada. El Vaticano entrega la mejor copia existente del Nuevo Pacto, que data del año 325. En 1889 le es entregada a expertos en traducciones bíblicas. En 1900, más de 100 copias de manuscritos del Nuevo Pacto fueron encontradas en Egipto. El mayor evento relacionado de las copias de las escrituras es el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Estas son las copias más antiguas de las escrituras hebreas, escritas aproximadamente 100 años antes del ministerio de Yeshua y hasta 100 años después. El libro del Nabí Isayahu es la prueba absoluta de lo confiable que eran los rollos copiados por los masoretas hebreos sobre la escritura hebrea. Los masoretas eran escribas judíos entre el 500 y 900 después de Yeshua, que inventaron un sistema de contar cada letra que componía el texto que era traducido, a fin de verificar la exactitud del texto. Ese sistema se usó únicamente para las escrituras hebreas. Todo rollo que contenía un solo error era enterrado en un cementerio hebreo
a menos que la yará, pergamino de piel de animal, que era cosido a otra para poder completar el rollo, fuese hecha nuevamente y añadida al rollo. Con esto terminamos aquí esta parte. El uso del nombre cristiano de acuerdo al texto de las escrituras. La palabra cristiano aparece 3 veces en las versiones en inglés. Hechos capítulo 11 versículo 26, Hechos capítulo 26 versículo 28 y Primera de Pedro capítulo 4 versículo 16. Es un nuevo nombre, un entendimiento teológico para indicar un nuevo pueblo de Dios, reemplazando a los judíos al antiguo Israel. Es necesario notar que en ninguno de los 3 pasajes es evidente que el nombre cristiano no es un nombre utilizado por los discípulos. Ellos nunca lo usaron para llamarse así entre ellos, mucho menos un nombre utilizado o dado por Dios o por el que Dios llamó a sus seguidores. Pero sí podemos afirmar con claridad que fue un término que los paganos y los no creyentes utilizaron para designar a los seguidores de Yeshua el Cristo. Es muy importante saber que el término no es una traducción, tampoco una transliteración. Las versiones inglesas están completamente equivocadas e incorrectas en el uso de la palabra cristiano. Hechos, capítulo 11, 26. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Primero, los discípulos no se llamaron así. Tampoco llamaron a otros creyentes cristianos. Ellos fueron los llamados cristianos por los de Antioquía. De una forma despreciable, de burla, haciendo burla a esta gente. Son 8:10. Mire, tengo tantas cosas que enseñarle que la próxima semana vamos a estar viendo estas cosas de aquí. Déjenme quitar esto por aquí. Déjenme ver aquí la Biblia. Mire, vamos a ver, por ejemplo, aquí, la historia del cristianismo. Justo González está hablando aquí a la fe cristiana y la cultura pagana. Dice, puesto que se les acusaba de ser gente bárbara e inculta, los cristianos del siglo II se vieron obligados a discutir la cuestión de las relaciones entre su fe y la cultura pagana. Naturalmente, dentro de la iglesia todos concordaban en que todo aquello que se relacionara con el culto de los dioses debía ser rechazado. Por esta razón, los cristianos no participaban de muchas ceremonias civiles. Es que ustedes no lo están viendo. No les digo. Yo estoy aquí con taca, 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 taca. Ok. Javes, pórtate bien. Dice, naturalmente dentro de la iglesia todos concordaban en que todo aquello que se relacionara con el culto de los dioses debía ser rechazado. Por esta razón los cristianos no participaban de muchas ceremonias civiles. ¿Ve? Muchas fiestas que tenían que ver con Roma eran rechazadas, en las cuales se ofrecían sacrificios y juramentos a los dioses. También les estaba prohibido a los cristianos ser soldados, en parte porque podían verse obligados a matar a alguien y en parte porque a los soldados se les requería hacer juramentos y ofrecer sacrificios al César, el culto imperial, y a los dioses. De igual modo, había muchos cristianos que pensaban que las letras clásicas no debían estudiarse, pues en ellas se contaba toda suerte de superstición y hasta de inmoralidad acerca de los dioses. Para ser cristiano era necesario comprometerse al culto único del Dios y de Jesucristo. Y cualquier concesión en sentido contrario equivalía a renegar a Jesucristo, quien a su vez renegaría del apóstata en el día del juicio. Pero al mismo tiempo que todos concordaban en la necesidad de abstenerse de la idolatría, no todos concordaban en cuanto a la postura que debían adoptarse ante la cultura clásica pagana. Esa cultura incluía la obra y el pensamiento de sabios tales como Platón, Aristóteles y los estoicos, cuya sabiduría ha recibido la admiración de muchos hasta nuestros días. Rechazarla
equivalía a rechazar mucho de lo mejor que el espíritu humano ha producido. Aceptarla podía parecer como una concesión al paganismo y como el comienzo de una nueva idolatría. Ante esta alternativa, los cristianos de los siglos segundo y tercero siguieron dos caminos. Siguieron dos caminos. Por una parte, algunos no veían sino una oposición radical entre la fe cristiana y la cultura pagana. Esta postura fue expresada a principios del siglo tercero por Tertuliano, en una frase que se ha hecho famosa. ¿Qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? ¿O qué tiene que ver la academia con la iglesia? O como diría Efesios, ¿qué tiene que ver las tinieblas con la luz? ¿Qué? Tertuliano escribió estas líneas porque, como veremos más adelante, en su tiempo circulaban muchas tergiversaciones del cristianismo y él estaba convencido de que esas herejías se debían a que algunos habían tratado de combinar la fe cristiana con la filosofía pagana. Pero aún antes de que tales herejías constituyeran una preocupación fundamental para los cristianos, ya había quienes adoptaban una postura semejante frente a la cultura clásica. Quizás el mejor ejemplo de esto pueda verse en el discurso a los griegos que compuso Tasiano, el más famoso discípulo de Justino. Esta obra es un ataque frontal contra todo lo que los griegos consideran valioso y una defensa de los bárbaros, es decir, de los cristianos. Los griegos llaman bárbaros a todos los que no hablaban como ellos, y por tanto, lo primero que Tasiano les echa en cara es que ellos mismos no se han puesto de acuerdo en cómo ha de hablarse el griego. Puesto que en cada región hablan de un modo distinto, además esas gentes que piensan en su lengua es la suprema creación, que piensan que su lengua es la suprema creación humana, han inventado la retórica, que no es sino el arte de vender las palabras por oro, ofreciéndolas al mejor postor, aunque con ello se pierda la libertad de pensamiento y se defienda la injusticia y la mentira. Todo lo que hay de valioso entre los griegos, prosigue Tasiano, lo han tomado de los bárbaros. Así, por ejemplo, la astronomía la aprendieron de los babilonios, la geometría de los egipcios y la escritura de los fenicios. Y lo mismo puede decirse acerca de la filosofía y de la religión, puesto que los escritos de Moisés son mucho más antiguos que los de Platón y hasta más antiguos que los de Homero. Si de veras Homero y Platón eran personas cultas, según los propios griegos, dicen, es de suponerse que conocieron los escritos de Moisés. Por tanto, cualquier coincidencia entre la cultura supuestamente griega y la religión de los bárbaros hebreos y cristianos se debe a que los griegos han aprendido su sabiduría de los bárbaros. Pero en todo caso, lo cierto es que los griegos, al leer la sabiduría de los bárbaros, no la entendieron y por lo tanto adulteraron la verdad que los hebreos conocían. Por tanto, la supuesta sabiduría griega no es sino un pálido reflejo y una caricatura de la verdad que Moisés conoció y que los cristianos ahora predican. Si esto es cierto de lo mejor de la cultura pagana, podemos adivinar que lo que Tasiano ha de decir acerca de los dioses griegos, acerca de los dioses Homero y los demás poetas griegos cuentan cosas dignas de vergüenza, pues entre ellos se practicaba la mentira, el adulterio, el incesto, el infanticidio. ¿Cómo entonces se nos ha de pedir que honremos a tales dioses, si son a todas luces inferiores a nosotros? Por último, añade Tasiano, no olvidemos que muchas de las esculturas que los griegos adoran son en realidad estatuas de mujerzuelas y prostitutas, a quienes los escultores tomaron por modelos. Por tanto, los mismos griegos que critican a los cristianos por ser de baja clase social, en realidad adoran a gente de esa misma clase. Empero, no todos los cristianos adoptaban esa postura totalmente negativa a la cultura pagana. El más claro ejemplo de una actitud mucho más positiva hacia esa cultura lo tenemos en Justino, el maestro de Tasiano. Y este es considerado uno de los padres de la iglesia. Justino es sin lugar a dudas el más distinguido pensador cristiano de mediados del siglo II. Antes de hacerse cristiano, había estudiado, un padre de la iglesia, antes de hacerse cristiano, había estudiado las diversas filosofías que en su época se ofrecían como más acertadas y había llegado por fin a la conclusión de que el cristianismo era la verdadera filosofía. Esto no dice la revelación de Dios, no dice el cristianismo es la verdad que viene de Dios, dice el cristianismo es la verdadera filosofía.
padre de la iglesia cristiana. Al convertirse al cristianismo, Justino no dejó de ser filósofo, sino se dedicó a hacer filosofía cristiana. Y buena parte de esa filosofía consistía en descubrir y explicar las relaciones entre el cristianismo y la sabiduría clásica. Por lo tanto, Justino no albergaba hacia esas filosofías los mismos sentimientos radicalmente negativos de su discípulo Tasiano. Esto no quiere decir, sin embargo, que Justino haya comprometido su fe. Dice, acuérdense que este escritor es cristiano, ¿ok? O que fuese un cristiano de escasa convicción, pues le llegó el momento de testificar de Cristo ante las autoridades imperiales, lo hizo con toda firmeza y por tanto la posteridad se le conoce como el honroso nombre de Justino el Mártir. ¿Qué aprendimos hoy? Espero que hemos aprendido bastante. A través de la historia pudimos ver cómo varias cosas se fueron añadiendo. Y mire, tengo esta historia del cristianismo, tengo antigüedades de los judíos que vamos a ver en la guerra de los judíos, tengo antigüedades de los judíos también en el otro libro, tengo este libro que se llama Historia de la Iglesia Cristiana, desde los comienzos del cristianismo hasta el siglo XX. Este va a ser bien importante. Esta monumental obra de Willison Walker nos hace un recorrido por los acontecimientos más importantes de la iglesia a lo largo de la historia. Vamos a estar leyendo mucho de esto. Y tengo este que se llama Bosquejo de Historia de la Iglesia, también de Justo González, para que podamos ver cómo a través de los diferentes concilios, del año 325 al año 385, aparecen 50 concilios. Y después vamos a ver que siguen apareciendo más y más y más concilios. Y vamos a ver cómo la iglesia ahora tiene el poder. Hoy vimos que la iglesia ahora tiene el poder. Y entonces la iglesia empieza a matar a todos aquellos que no piensan como ellos. ¿Ha escuchado usted de las famosas cruzadas para liberar a Jerusalén? Los caballeros templarios. Y todo este movimiento que nació con los papas, que no era otra cosa, sino que ir a Jerusalén, matar a los judíos y saquear todo lo que pudieran de la Tierra Santa. Los caballeros templarios aparentemente son un movimiento cristiano, pero es un movimiento que estaba en contra de todos aquellos que se opusieran a la voluntad y a las condiciones que ahora el papado, el liderazgo de Roma estaba imponiendo. Y aquí es donde vamos a empezar a ver muchas cosas bien interesantes. Aprendimos que no había cruz. Llega con Constantino. Hay un debate. ¿Jesús es Dios o Jesús es hombre? ¿O Jesús es los dos? Ese mismo debate está hasta el día de hoy. Bueno, ¿qué hacemos con María? María es la madre de Dios. Bueno, ¿qué hacemos con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. Y aparece la Trinidad. Y después vamos a ver que del año 385, cuando se declara al Espíritu Santo como Dios, como la tercera persona, es que empiezan los textos a ser alterados. Y empiezan a aparecer el texto de vayan y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un texto que no estaba en el original. Y la Biblia empieza a ser alterada. Más de lo que ya está. Entonces, ¿qué podemos decir ahora? ¿Cuál es la versión que usted me recomienda? Yo no le recomiendo ninguna. Tenga muchas. Mire, yo tengo como 6 versiones aquí. Tengo la Reina Valera, tengo la Nueva Versión Internacional, tengo la King James, tengo la Nueva Traducción Viviente, tengo la Biblia Católica, tengo la Biblia del Oso, que es la Biblia 1569, tengo como 60 Biblias aquí en el programa de Logos. ¿Por qué? Porque a mí me gusta ver un versículo y verlo en las diferentes traducciones, porque a través de eso podemos ver cómo la escritura se ha ido
alterando. Ah, porque no hay una versión confiable. No hay una versión que usted diga, hermano, lea esta, porque esta es la palabra de Dios. Toda es la palabra de Dios. Y de alguna manera, algunas tienen una buena traducción, algunas fallan. Tengo la versión Israel Nazarena. Esta es una versión de corte mesiánico. Trae las palabras como Yeshua, Yahweh cambiadas. Pero hay muchas partes que está donde falla. Mi esposa tiene una Biblia que es excelente, que es bien buena esta Biblia. Está bien pesada, pero el Sefer Dabar Aleph Tav. Es una Biblia muy buena, especialmente cuando usted lee el Tanakh, lo que se conoce como el Antiguo Testamento, porque trae muchas cosas que son explicadas, pero muchas cosas que no. O sea, tengo, tengo las versiones de... Tengo estas versiones que son en inglés, el Humash. El Humash con las enseñanzas del Talmud. Aquí vienen muchas enseñanzas del Talmud de Jerusalén y el Talmud de Babilonia. Y es una versión muy buena, está en inglés. Pero no es todo. Hay que estudiar, hay que estudiar muchas cosas y sobre todo siempre tener entendido que hay que tener la ayuda del Ruach, la ayuda del Espíritu, porque eso es importante. Por muchas versiones que queremos estudiar, si no tenemos la ayuda del Espíritu, la ayuda, el discernimiento, Dios no nos va a poder dirigir. Una de las cosas que siempre hacemos es, antes de cualquier estudio, antes de cualquier cosa, siempre oramos. Y usted quizás dirá, pastor, yo nunca la oigo orar. Yo lo veo prender la cámara y decir, vamos a estudiar, vamos para allá. Pero mire, el día que yo me ponga detrás de una cámara y no ore, yo creo que ese día el Padre me da convicción. Tal vez usted no lo ve, porque cuando prendo la cámara, yo ya oré, yo ya hice mi oración, ya hice todo. Entonces ahora sí vamos a estudiar. Yo ya oré para que Dios le dé revelación. Yo ya oré para que Dios le dé discernimiento. Yo ya oré para que Dios lo dirija, para que no me crea a mí. Yo no estoy aquí para decirle, esto que le estoy diciendo es verdad. Yo soy un facilitador. Le estoy presentando la información y le estoy diciendo, usted vaya, estúdiela, verifíquela y pídale al Ruach revelación para que entonces siga hacia adelante. Así es que, familia, nos estaremos viendo la próxima semana con un estudio más de la historia del cristianismo y vamos a seguir estudiando más cosas una vez que vayamos viendo concilio por concilio. Cuando veamos la resolución del concilio de Nicea, usted va a entender muchas cosas. Así que, familia, gracias por la oportunidad. Espero que este estudio haya sido de bendición. Señor le bendiga, Señor le guarde y nos estaremos viendo la próxima semana. Shalom. Bendiciones.